Cada día debemos pedir al Espíritu Santo en nuestra vida para ser guiados por Él. Hoy vamos a reflexionar en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, glorificado y alabado sea tu nombre. Querido Padre, necesitamos ser guiados por tu Santo Espíritu. Rogamos, Señor, que toque nuestro corazón y que tu bendición alcance a nuestros amigos, amigas, hermanos y a toda persona que desea en su corazón colocar su vida en armonía con tus enseñanzas. De la misma manera, Señor, expresamos nuestra gratitud por todas las bendiciones que recibimos y pedimos hoy la conducción de tu Santo Espíritu al reflexionar en tu palabra. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mi Biblia tiene un primer título, dice: Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Dice que después llegaron a Derbe y a Listra y allí encontraron a un joven llamado Timoteo. Este joven tenía buen testimonio y Pablo quiso llevarlo con él. Pero este joven era hijo de una mujer judía y padre griego y no era circuncidado. Recuerden, en Hechos 15 quedó claro que a los gentiles no debía obligárseles a circuncidar, pero este caso era diferente. Como la madre era judía, era considerado un judío. Entonces Pablo, al ver esa situación, si lo llevaban sería realmente una carga. Entonces le circuncidó. ¿Por qué? Porque a un hijo de una mujer judía se le consideraba judío y un buen judío se consideraba cuando estaba circuncidado. Entonces quedó circuncidado porque un buen judío podía también ser un buen cristiano y así dar testimonio del Señor. Entonces dice, así lo acompañaron. El versículo 3 dice: quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces así sucedió y le acompañó, y dice, y el número de los discípulos crecía grandemente. Versículos siguiente dice, la visión de un varón macedonio. Entonces dice que continúa en su viaje y atravesando la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar las palabras del Señor en Asia. También le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Bitinia. Y allí tuvo Pablo una visión, dice el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole que pasa a Macedonia y ayúdanos. Allí entendió Pablo que tenía que ir a Macedonia, así que se alistaron, tomaron el barco y dice que zarparon a Troas y después llegaron finalmente a la ciudad de Filipos, que era la primera ciudad de Macedonia. Y allí dice que un día sábado van al río donde a la hora del culto, de la adoración, se reunían las mujeres, y allí Pablo comenzó a predicar, a enseñar, y entonces una mujer llamada Lidia puso mucha atención en el mensaje y creyó, y dice que al instante fue bautizada él y toda su casa. Amigos, la evidencia de ser un creyente es tomar la decisión de aceptar a Cristo a través de las aguas del bautismo. Así dice el versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Luego pasan unos días y viene un siguiente sábado. Entonces dice que hay una muchacha con espíritu de adivinación. En griego dice con un espíritu de pitón. Ella se contorsionaba y hacía algunos gritos, pero entonces los amos de ella habían descubierto esto y entonces les generaba mucha ganancia. Entonces ellos estaban allí y esta muchacha todos los días decía lo siguiente: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Sin embargo, dice el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, pero desagradando a Pablo, este volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ellas, y salió en aquella misma hora. Amigos, aquí se produce algo muy fuerte. Los amos entonces vieron que sus ganancias eran disminuidas
y entonces acusaron a Pablo de que estaban enseñando aquí a los romanos otras doctrinas entrañas que no era lícito enseñar, y entonces lo acusaron y lo llevaron ante los magistrados, los azotaron y los metieron presos. Y una vez que estaban presos allí, entonces Pablo y Silas estaban cantando de noche, y dice las Escrituras que hubo un gran terremoto, que los cimientos de la cárcel se cayeron, y entonces el carcelero, cuando vio aquello, se iba a dar muerte con la espada, y Pablo le dijo: no, no lo hagas, detente, todos estamos aquí. El Espíritu Santo había impresionado a todos los prisioneros y todos estaban allí. Entonces el hombre hace la siguiente pregunta cuando ve esa escena, todos los presos allí que estaban rodeando a Pablo y a Silas, y entonces hace la siguiente pregunta. Versículo 30 dice: y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer salvo? Esa pregunta tienes que hacértela tú también en esta hora. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amigos, allí está la evidencia. El bautismo es la señal de que acepto a Cristo como mi Salvador, como mi Redentor. Y aquí tenemos dos situaciones. Si tú ya has aceptado al Señor, cada día necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para testificar de que Cristo es nuestro Salvador. Y si tú aún no has sido bautizado, no has decidido conscientemente aceptar a Cristo como tu Salvador, esta es la señal. Entrégate a través del bautismo. Es un llamado del Señor. Y dice que así crecía la palabra de Dios. Después concluye que querían liberarlo secretamente, y Pablo dijo: somos ciudadanos romanos, que vengan los mismos magistrados. Y vinieron y le pidieron disculpas y le dijeron que por favor se vayan de la ciudad. Amigo, Dios te está llamando y es tiempo de entregar tu vida a través del bautismo. Esa es la señal de aceptar a Cristo como nuestro Redentor y Salvador. Dios te bendiga en este nuevo día.